Hola, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer un análisis muy extenso y preciso de un caso de éxito rotundo para que puedas valorar el poder de tu propia mente a través de un proceso. Contamos con la presencia de la hermosísima doctora Marlene que nos acompaña. Es mi amiga pediatra que yo conozco desde hace mucho tiempo y que atravesó por unas situaciones muy difíciles y complicadas, por procesos muy duros que afortunadamente ella supo manejar muy bien a través de el apoyo que pudimos proporcionar a través del sistema de Deshipnotízate y reprograma tu bienestar, y sobre todo gracias al poder de su hermosa mente, de su presencia y bueno, es un ayudar de todos lados, pero vamos a analizar poco a poco todo lo que estuvimos viviendo en este proceso, ¿verdad? Entonces sí quisiera que Marlene, por favor, nos contaras un poquito cómo empezamos este proceso terapéutico. ¿Qué fue lo que te llevó a decir sí a esta terapia? Porque también yo de alguna manera te lo ofrecí. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo estábamos al principio? ¿Cómo empezó a darse esta situación? Ok, pues antes que nada muchas gracias, doctora, porque gracias a usted estoy aquí ahora, algo que pues no imaginé por la situación en la que yo estaba, y ha sido una transformación de 100% y de 360 grados, y ahora me siento con alas para volar gracias a la doctora Elenita Aguilar, que ha sido un ángel en mi vida. Pues yo tuve la fortuna de conocerla, de que fuera usted mi compañera, mi maestra en pediatría, y bueno, yo hace 2 años se me diagnostica cáncer de mama. En el proceso del diagnóstico no tuve el apoyo en ese momento porque todavía no tenía el contacto con la doctora Elenita de poder pues tener la ayuda de alguien profesional como ella que pudiera ayudarme a poder salir adelante y a poder procesar todo lo que en ese momento estaba ocurriendo. Entonces pues me realizaron una cirugía donde es necesaria para poder pues obviamente salvar la vida, y no solo la vida, sino también hacer un proceso de reconstrucción que lleva varias etapas. En la segunda cirugía vuelvo a tener nuevamente otro proceso para retirarme mis ovarios, y es donde logro tener contacto con la doctora Elenita Aguilar. Esto es, bueno, pues después de lo del terremoto que ocurre en México, yo tengo la fortuna de, estando en cama, yo me sentía muy triste, me sentía muy deprimida porque pues había perdido mi fertilidad y no encontraba ninguna persona, ningún médico, ningún profesionista que pudiera entender mi situación, no solamente desde el punto de vista de lo que estaba pasando médico, ¿no? Físicamente, sí, o desde el punto de vista médico, sino que entendiera mi situación desde el punto de vista como mujer, todo lo que estaba viviendo, todo el contexto, y yo no había podido vivir el duelo de la primera cirugía de la mama. Entonces para mí pues había sido como que todo un proceso de mucho estancamiento en ese momento, donde no encontraba... Y muchas emociones, ¿no? Muchas emociones encontradas, muy fuertes, que estaban como escondidas, que estaban como muy reprimidas, pero pues ya en el momento de la pérdida de la fertilidad, pues que obviamente cayó en una depresión, porque pues era una ilusión, una esperanza muy fuerte para mí, y en mi búsqueda pues intenté buscar médicos, pero ninguno lograba pues entender lo que yo estaba pasando en mi proceso. Y por fortuna en este evento del movimiento de lo que ocurre del terremoto, contactando a varios médicos, haciendo algunas cosas, logro tener la fortuna de ver uno de los webinars de la doctora Elenita Aguilar. Me da muchísimo gusto volverla a encontrar nuevamente en las redes, y ella muy amablemente desde Francia hasta acá le envió un correo a su webinar, que inmediatamente me responde, me manda un correo donde me explica que ella puede recibir, que ella me puede atender desde allá sin importarle la distancia. Esto quiero reforzarlo mucho, porque hay muchos terapeutas y hay muchos médicos y hay muchas personas que toman la distancia como un impedimento para poder dar la terapia, y eso no es cierto. La doctora afortunadamente ha sido un ángel que me ha acompañado, y un excelente médico, un excelente terapeuta que me ha acompañado en todo este proceso cada semana, sin que falte ninguna de las sesiones, sumamente comprometida, sumamente puntual. Ha sido un compromiso
respeto mutuo, pero principalmente pues ella con toda la voluntad, con toda la pasión que tiene por hacer esto de la mejor manera posible y de una manera muy profesional, no solo como médico sino como ser humano. Entonces para ella no fue un impedimento nunca estar en Francia y que yo estuviera en México, al contrario, y es la primera persona, el primer médico, la primera profesionista y terapeuta que encuentro que me abre las puertas y me dice por supuesto que sí, yo te puedo ayudar. Entonces bueno, a partir de ahí yo le comento mi caso, lo fuimos manejando poco a poco, donde pues al principio ella me encuentra en una situación donde obviamente yo estaba muy triste, me encontraba muy deprimida, no quería salir de mi casa, no tenía ganas de hacer nada, había perdido la esperanza por la cuestión de la fertilidad, que para mí era una ilusión muy importante. Me di cuenta que no había procesado duelos desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el momento en el que en ella me encuentra, pues yo no había procesado ninguno de los duelos que tenía que procesar, ni entendía por qué me estaba pasando esto, y como que no le encontraba mucho el sentido a lo que estaba sucediendo. Es como cuando uno se dice que están pasando tantas cosas terribles en la vida que están sacudiendo nuestro mundo, ¿no? Y no comprendemos nada. Y a veces es muy difícil en ese momento pues ponerse a buscar a alguien y no sabemos con quién, y recurrimos a los sistemas médicos o a quien podemos, pero a veces nos hace falta toda esa comprensión global del ser que somos y que estás sintiendo que hay cosas muy muy duras que de repente puede ser, incluso no las podemos manejar. Parte de este trabajo es mucho acompañarnos, claro, desde un punto de vista muy profesional, pero sobre todo desde el punto de vista humano, porque todos somos seres humanos, y obviamente con los conocimientos de las ciencias, de las neurociencias, porque hay mucho avance al respecto, y es lo que quiero que les quede muy claro, que todos y cada uno de nosotros tenemos una mente preciosa, brillante, y no es nada más la mente que piensa, sino la mente que conoce cómo funciona tu organismo, que hace o que lleva a cabo 300 millones de reacciones orgánicas o funciones al mismo tiempo, y que hace latir tu corazón al mismo tiempo que los pulmones, que los riñones, que el hígado, que hace la digestión al mismo tiempo que estás viendo, pensando, y estamos haciendo una serie de cosas. Muchas veces desconocemos esto, y cuando estamos en un proceso de crisis, porque es una crisis muy fuerte, el dolor nos obliga a concentrarnos solamente en todo lo negativo o lo que nos está doliendo o todo lo que no queremos ver. Y eso es algo muy normal. Sin embargo, a través del proceso terapéutico precisamente vamos poco a poco llevando desarrollando las propias capacidades innatas de nuestro organismo para ir sanando heridas tanto físicas como emocionales, que es una de las funciones fundamentales que tiene nuestro ser, nuestro cuerpo. Pero hay que saberle hablar al organismo, al ser, y me refiero con ser no solamente la parte física, sino también las emociones, el campo mental, nuestra mente pensante. Hay que irle dando la orientación para que vaya sanando fácilmente. Tenemos una primicia fundamental de que el organismo puede sanar todo, porque es lo que hace, ¿verdad? Si cualquiera nos hacemos una herida, el cuerpo sabe cicatrizar solo. Y de la misma manera sabe acomodar también las emociones, pero a veces hay cosas que le estorban, ¿sí? Y a veces hay cosas que le hacen falta, como desde el punto de vista físico. Necesitamos alimento, por ejemplo, para que cicatrice bien el cuerpo, pero también a veces desde el punto de vista mental o emocional hay información que nos hace falta completar y aceptar o asimilar para poder pasar al siguiente paso y permitir como un descanso a la mente que siente, ¿verdad? A las emociones sobre todo, como comprender por qué estoy sintiendo esto, etc. Entonces, cuéntanos cómo fueron las primeras sesiones, porque yo te comenté que iba a ser un proceso de varias sesiones.
no podemos arreglar el mundo todo en una sola cosa, en una sola plática de una hora, pero sí a través de varias sesiones que hemos estado llevando a cabo. Cuéntanos cómo fueron dándose esos cambios pequeños, poquito a poco. Pues desde la primera vez que yo establezco contacto con la doctora Elenita, primero quiero decirles que me dio muchísima confianza, eso es lo primero y lo más importante. Gracias. Siempre hubo mucha confianza porque ella vio mi caso desde el punto de vista no solo como médico, sino también como un ser humano excepcional. Entonces eso inmediatamente hizo que yo tuviera un clic con ella y que dijera, yo sé que ella me va a ayudar y yo sé que ella me va a sacar adelante, sobre todo porque tuvo toda la voluntad. Para ella nunca hubo un freno en la distancia ni en el tiempo tampoco que requiriera yo para poder estar en la terapia. Sí, obviamente había que cumplir con ciertos horarios y así hay que hacerlo. Es un compromiso mutuo, pero definitivamente siempre con la voluntad de ella. Entonces las primeras sesiones pues nunca tuve miedo, la verdad jamás me dio miedo porque sabía que además la doctora pues como médico conoce perfectamente bien cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona cada uno de nuestros órganos, de nuestros tejidos, de nuestras células. Y yo también en el proceso de la enfermedad pues tenía mucho miedo a todos los síntomas que me daban o algunas complicaciones que tuve después de ciertos procedimientos que me tuvieron que hacer o antes de algunos procedimientos que tenían que realizar. Entonces ella siempre me preparaba y siempre me decía, tu cuerpo sabe cómo sanarlo, tu cuerpo sabe cómo entrar en equilibrio, tu cuerpo sabe cómo volver a reestructurarse, ¿no? A pesar de lo que los demás médicos te puedan decir, o sea, el poder está dentro de tu organismo y tú lo puedes ir sanando. Y efectivamente, entonces las primeras sesiones fueron una maravilla, porque de yo sentirme que estaba como en un túnel súper oscuro donde no encontraba pues nada, sentido a nada de lo que estaba ocurriendo, y no solo era el dolor físico, sino también el dolor emocional y pues la mente, que también de repente pues uno no se siente como bloqueado, como estancado. En las primeras sesiones pues la doctora hermosísima siempre me ayudó a ir procesando primero los duelos. Lo más importante es entender por qué, para qué estaba ocurriendo también esto, y bueno, pues ella me fue ayudando primero a procesar, escuchando todo lo que yo había vivido, todo lo que había pasado, analizando el caso, que eso era una de las cosas que para mí eran fundamentales, porque cada vez que yo hablaba con ella, ella iba analizando la situación, iba desmenuzando como lo que estaba viviendo, porque cada día y cada semana ocurría algo distinto, o se agregaba algo, o se quitaba algo. Entonces siempre tenía que ir como que desmenuzando poco a poco, ir analizando el porqué de las situaciones que estábamos viviendo. Y pues la verdad es que es una terapia sumamente integral, porque no solamente me estaba sanando físicamente, me ayudaba a que cada día yo sintiera más poder en mi cuerpo, más fuerza en mi organismo. Cuando mis defensas estaban bajas, siempre me decía, así tengas 300, son 300 células que son las más poderosas. Entonces eso a mí me hace sentir que yo tenía fuerza, que yo tenía poder desde el punto de vista físico. Si te tiene que hacer un procedimiento, pues te enseña a hacer ejercicios cardiorrespiratorios que son sumamente útiles, y después empezamos a trabajar ya con la parte pues ya más como a nivel mental, que yo creo que es la parte más bonita, y a nivel emocional que ha sido impresionante, porque yo empecé a entender el proceso de duelo no como una pérdida, sino como una transformación, donde el universo estaba preparando las cosas y Dios estaba preparando las cosas para mí, y por medio de la doctora Elenita yo podía ir regenerando mis pensamientos de la carencia hacia la abundancia, de pensar, no, pues es que ahora me quitaron esto, no, al contrario, yo pensaba, pues sí, me lo quitaron, pero estoy viva y tengo esto y puedo hacer tal cosa. Entonces ella me empezó a ayudar a transformar mi manera de pensar, y de pensar de lo negativo hacia lo positivo. Había momentos en los que yo sentía que no tenía la fuerza, que no tenía la energía, o que no tenía las ganas para poder salir. Hubo un momento en el que no podía salir de casa porque sentía que si salía me iba a enfermar con cualquier cosa, y que cualquier cosa me iba a provocar algo. Y ahora eso es algo que de verdad yo quiero agradecerle, porque ahorita estoy pues en Cancún disfrutando, viajé sola para poder venir a verla y para poder estar con ella y recibir una terapia y hacer y poder hacer este testimonio para ayudar a muchas mujeres, ¿no? Porque
o bueno, personas que lo necesiten, ¿verdad? Perdón Sí, que te interrumpa. no, es que eso es muy importante porque de verdad, pues hubo un momento en el que yo no podía ni siquiera salir sola de casa porque sentía que si salía me iba a enfermar o me iba a pasar algo, lo que sea, pues por todos los procesos que yo estaba viviendo físicamente. Entonces, a nivel emocional sentía que me faltaba seguridad, sentía que me faltaba fuerza. También, pues bueno, en estas situaciones muchas mujeres lo que viven, pues es que ocurre separación, que ocurre a veces abandono de la pareja y bueno, pues eso me ocurrió a mí. Y en el transcurso de la terapia y en el transcurso de la enfermedad, y entonces pues eso fue un golpe bastante fuerte a nivel emocional y a nivel de mi autoestima, porque ya una vez sanadas las heridas físicas de alguna manera y de haber procesado todo el trabajo con la doctora Elenita a nivel de los procedimientos quirúrgicos de las enfermedades y de prepararme para las cirugías que aún me faltan, pues viene esta situación emocional que obviamente pues es como si volviera a ser un temblor, que volvía a mover todo de repente. Y entonces empieza a mover emociones y pues para mí ella es fundamental. La verdad yo quiero agradecerlo infinitamente porque empezó a trabajar conmigo como una mujer que entiende a otra mujer de par a par totalmente, pensando no solamente en mi bienestar físico, sino en mi bienestar emocional, en mi bienestar mental, y entonces empezó a empoderarme de una manera impresionante. Y lejos de yo pensar que la persona que se había ido pues era el drama total, no, ella empezó a verme y a enseñarme que pues a veces en la vida hay cosas que tenemos que dejar ir, que tenemos que dejar soltar, para que vengan cosas mejores a nuestra vida. Empezamos a procesar a nivel mental en las terapias de hipnosis, que son una maravilla y que yo las recomiendo al 100%, son 100% seguras, no ocurre absolutamente nada, lo único que va a pasar es que te vas a sentir extremadamente bien, con una tranquilidad profunda, con tu mente más clara en las cosas, y además eso se queda grabado como en la parte más profunda de nuestra mente. De nuestra mente, y entonces yo empecé a tener seguridad, porque en el momento en el que mi pareja se va, pues yo tenía dos opciones: regresarme a mi casa y volver a depender nuevamente por la cuestión de salud de mis papás, o quedarme en mi casa y afrontar mi situación y a ser independiente como lo fui antes de todo esto que había ocurrido. Y ella me empezó a ayudar para que yo empezara a sentir seguridad, para que me quedé en mi casa, empecé a afrontar las cosas yo sola, empecé a afrontar las emociones sola, me ayudó para que pudiera sacar, yo con ninguna persona podía sacar mis emociones, y con ella sí, si sentía ganas de llorar, lloraba, si sentía ganas de lo que fuera, siempre podía expresarlo. Me enseñó a manejar mis emociones, me enseñó a sentir que podía vivir sola y que podía cuidarme sola y que podía, a pesar de los diagnósticos y lo que tuviera, que yo podía empoderarme y ser una mujer que podía salir adelante y que podía tener una vida todavía mejor de lo que yo había imaginado, incluso con todas las cosas que me habían ocurrido, porque me habían transformado para ser mejor, por algo las había vivido. Entonces empecé pues a hacer esto, poco a poco empecé a salir, poco a poco empecé a manejar lejos. A manejar, porque pues obviamente yo no quería tomar el carro porque me daba miedo, entonces empecé a tomar el carro, empecé a manejar, empecé a vivir sola, a tener seguridad al estar en mi casa, aunque no hubiera nadie. ¿El sueño, te acuerdas? Empecé a soñar, tenía momentos antes donde me despertaba mucho durante las madrugadas, no descansaba, y ella... Con insomnio, ¿verdad? O dificultades para dormir. Tenía mucho insomnio, y entonces ella me explicaba que pues hay sustancias que se elevan cuando uno está muy estresado, cuando estás muy deprimido, y todas estas explicaciones a mí me servían mucho para entender y para poderle como mandar a mi cuerpo, porque es lo que hace con la terapia de hipnosis, es como que tu mente le ordena a todo tu cuerpo y a todo tu sistema y a todas tus emociones que puede estar tranquilo y que debe de entrar el equilibrio, pero es todo un proceso en la terapia donde aprendes cómo hacerlo. Gracias a la doctora Elenita te va explicando, te va diciendo, siempre con mucha cadencia, con una voz muy angelical, pero además con una tranquilidad y un profesionalismo de verdad extremo, donde yo siempre recordaba y al final de la terapia, siempre cada vez que terminaba una terapia sentía cada vez más poder y más poder y más fuerza y más fuerza y más fuerza y más energía. Entonces empecé a manejar, empecé a salir, de no querer salir empecé a salir, empecé a hacer actividades, empecé a buscar nuevamente a encontrarme a mí misma. Ella me ha enseñado a amarme a mí misma, que eso es algo fundamental,
Y es algo en lo que trabaja mucho, porque trabaja mucho en el, no solamente en los procesos que estás viviendo desde el punto de vista de cualquier cosa que te esté ocurriendo, sino de que te enseña a amarte como mujer, a amarte como persona y a que no necesitas depender de ninguna situación de otros para poder estar bien, ¿sí? Es una de las cosas fundamentales que buscamos, que sean mujeres, hombres o quien venga a terapia, que sean felices y que se sientan plenos independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Y suena muy bonito en teoría, pero es muy hermoso cuando realmente lo vives. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación familiar, puede ser un drama, un trauma que nos impide poder ver claramente o tener como una percepción que nos ayude a sentirnos felices. Lo que yo le explicaba ayer a Marlene es que de repente parece que los traumas y las experiencias dolorosas y todo eso va reduciendo nuestro campo perceptual a una cosa muy pequeñita y estamos enfocados solamente en el dolor, en lo que no estuvo bien en el pasado, en lo que no queremos ver, en lo que hacen mal los otros, en lo que nos lastiman. Pero dejamos de ver el resto de bendiciones o de cosas buenas o de situaciones ventajosas que sí nos están ocurriendo en la vida. Y simplemente el hecho de que en cada momento podemos ser felices o sentirnos hermosas, ¿ah? Tal y como vemos aquí, y dejamos de ver el panorama más amplio. Y esto es lo que pretendemos, que no solamente se sobrepasen las heridas o se lleve a cabo con se pueda digerir un dolor o lo que sea, sino que pueda realmente comprender como contexto más global la belleza de la vida, ampliar nuestra percepción, nuestra capacidad de comprensión de lo bello que existe, porque somos entes muy, muy complejos. Y obviamente todo esto se hace a través de una metodología muy precisa, pero utilizando siempre situaciones muy protectoras para ir paso a paso con lo que nos permita el cuerpo y la mente de cada persona. Como todo esto requiere de un proceso. Entonces no sé si te acuerdas que, por ejemplo, yo al principio te comentaba, vamos a ir paso a paso para lograr una transformación, y esta transformación se logra a través de ir reforzando o trabajando con las 5 áreas principales del organismo, que es el área física, porque tenemos la bendición de ser médicos y comprender qué es lo que sucede en una enfermedad. También desde el aspecto de la mente que piensa, que es mucho la que nos origina muchos pensamientos angustiantes, por ejemplo, y donde hay muchas creencias limitantes que nos bloquean para estar mejor, o donde hay muchos hábitos o que ya dejaron de ser convenientes, por ejemplo, o que son tóxicos necesariamente. Y también trabajamos obviamente con la mente inconsciente a través del recurso de la hipnosis, y obviamente en cada ocasión que nos hablamos tratamos de reacomodar las emociones, porque todas nuestras emociones es energía valiosísima y tenemos que aprender de ellas y acomodarlas y a servirnos de las emociones y no dejar de ser, al contrario, estar siendo utilizados por nuestras emociones o dejarnos llevar impulsivamente por el enojo, por la tristeza o por todas nuestras emociones cuando están revueltas, sino al contrario, saber que son normales, integrarlas y propulsarnos gracias a esto que es natural en nuestro organismo. Y por último, la energía, porque aunque mucha gente me ha dicho que eso suena muy esotérico, en realidad somos seres energéticos. Y hay que comprender muy fácilmente, hay cosas que se comprenden muy bien a través de diferentes estudios y experimentos que hablan de la física cuántica, y el solo hecho de comprender cómo se da esto nos da pie a podernos soltar, que es algo muy agradable, a la sabiduría de la naturaleza, ¿sí?
y a podernos conectar, porque muchas veces queremos controlar todo lo que nos pasa y muchas veces simplemente eso no puede ser. Aprender eso, aprender a utilizar tu propia energía y a poder sacarle provecho, saber cuándo soltar, cuándo apretar, cuándo controlar, cuándo no, es también parte del proceso terapéutico. Entonces, no sé si te acuerdas que cada terapia, por ejemplo, cómo la hacíamos, como la hacemos, siempre hablamos de la dificultad a resolver. Ajá. Y bueno, para darle una idea a muchas personas que hoy mismo pueden poner en práctica, es que hay que decirle a la mente inconsciente que eso está en el pasado, ¿sí? Porque aunque tú digas, no, está sucediendo ahora, en realidad en este momento preciso no está sucediendo, ya pasó. Pero tienes que ser preciso con la mente inconsciente. La mente inconsciente pues no piensa igual que tu mente lógica. Y es muy importante aprender el lenguaje de la mente inconsciente, que es lo que utilizamos para ir acomodando ese poder mágico, parece mágico, aunque no lo sea, sí, dentro de nosotros. Pero es mágico porque logra estas transformaciones. Y como le digo yo, Marlene, es que no es la terapia, o no es que sea yo, no es que sean no necesariamente nuestros conocimientos, es lo que favorece que adentro se haga la magia, la alquimia, y que se haga todo lo maravilloso. Dentro de la energía, ¿no?, está el saber confiar en nuestra parte espiritual. Y ahí sí es donde entramos en dificultades con muchas corrientes filosóficas y con los médicos, o con el grupo médico, y yo soy médico, soy cirujana. Sin embargo, yo creo fundamentalmente que no hay proceso terapéutico profundo de cambio en el cual esté apartada la espiritualidad de cambios profundos. Sí podemos dar medicamentos para sanar por encimita, ¿verdad?, para dar calmantes, dar paliativos, pero es hasta que se trabaja con la espiritualidad que entonces se pueden llevar a cabo cambios muy profundos. Y esto no se trata de llevar a cabo dogmas, ni ninguna de ninguna secta tampoco, porque esas son las cosas que mucha gente teme. Es simplemente poder saber ponerse en contacto con tus propias herramientas espirituales. Tus propias herramientas espirituales, y vamos a aclararlas aquí rápidamente para que sepan qué es. Que es el desarrollo del amor, pero de un amor sano, no un amor dependiente, que es muy importante. El amor dependiente de cuando estamos aferrados a una relación y que lo amo y no sé qué, eso es un amor muy contaminado por la mente pensante y las necesidades emocionales mal acomodadas. El amor realmente, digamos, universal, incondicional, que busca a todo mundo. Obviamente el perdón, el trabajar el perdón hacia uno mismo, hacia los demás, es fundamental. Desarrollar la compasión, y obviamente pues las otras, que es la paciencia, la paz, la perseverancia, ¿verdad? Y básicamente estar en contacto con nuestra espiritualidad, como quiera que la quieran manejar, pero es un componente fundamental. Y a eso nos referimos cuando trabajamos un poco con la energía, es desarrollar el amor, desarrollar la compasión, desarrollar todas estas capacidades innatas. Y además de que hay otras técnicas como ciertos puntos en los que tocamos, en los que a través de los meridianos energéticos se pueden desbloquear cosas físicas. Pero una vez más, si no logramos cambiar patrones mentales inconscientes profundamente, no podemos llegar a cambios de transformación importantes que nos hagan salir de donde estamos. Porque puede ser que repitamos los patrones, ¿verdad? Y nos pasa que identificamos en este tipo de tratamientos que muchas veces en nuestra vida previa hemos repetido este tipo de patrón, y es hasta que nos damos cuenta de que chispas, esto lo he estado repitiendo en otras formas. Y de hecho el cuerpo siempre manifiesta a través de diferentes síntomas, y los síntomas les llamamos enfermedades, algo que la mente profunda y que todo el ser está sufriendo, y que el espíritu también está sufriendo, o sea, el alma, o como le quieran llamar. Entonces, yo quisiera que tú me comentaras, ya hablé un montón. No está bien, doctora, de eso se trata.
pero sí quisiera llevar esta oportunidad a todos, porque yo también estoy enamorada de la hipnosis, porque también tuve mis hipnoterapeutas, mis amigos, mis colegas, y gracias también a través de mis síntomas, de mis enfermedades, de mis padecimientos, es que fui en esta búsqueda y fui desarrollando y juntando estrategias y buscando respuestas en las ciencias, pero juntándolo también con todo lo que implica ser humano. Y ¿te acuerdas que te comenté que hay como algunas, ¿cómo te diré? Como cosas fundamentales. Cosas fundamentales es que eres un ser valioso. Cosas fundamentales como que eres mucho más poderosa, poderoso de lo que crees y de lo que te han dicho, ¿verdad? Exacto. Y entonces es muy interesante irlo descubriendo, saber que tienes derecho a equivocarte, por ejemplo, saber que tienes derecho a sentir tus emociones, cómo acomodarlas, cómo trabajarlas y realmente ir cada vez más sanando por dentro para estar mejor afuera, ¿no? De eso se trata estos procesos en los que a través del conocimiento del aspecto físico de la enfermedad que presentamos y de observar todo el contexto detrás que esa persona única y especial está viviendo, comprenderla desde el punto de vista de todas las ciencias, porque está la ciencia de la psicología detrás, está la ciencia de las neurociencias, está el conocimiento de lo que aporta, por ejemplo, la medicina tradicional china, que también es un conocimiento muy importante, y de las diferentes corrientes filosóficas, etcétera, para poderlo aplicar básicamente a sentirte bien. Es lo que queremos, a que estés plena, sí, a que disfrutes la vida, a que vivamos el presente, porque no importa cuántos días vivamos, cuántos años o cuántas, no lo sabemos, porque eso nadie lo sabe, nadie tiene la vida comprada, pero lo importante es que vivamos esta vida lo más felices, lo más plenos, lo más en conciencia, ¿sí? Otra cosa que desarrollamos probablemente es como tratar de hacer conciencia sobre nuestras propias responsabilidades, porque en todo patrón inconsciente que no podemos observar cuando estamos en una dificultad, hay cosas que son parte de nuestros mecanismos inconscientes. Por ejemplo, cuando tenemos una relación tóxica que no podemos dejar, eso nos pasa mucho a las mujeres, levanten la mano. Sí. Cuando hemos tenido una relación tóxica y de repente pensamos que el malo es el otro, nada más, ¿verdad? Y es un malo y es terrible. Y en cierta parte puede ser que esta persona sea realmente tóxica, pero también la responsabilidad que a mí me corresponde es saber por qué permito que me lastimen. Y eso es muy doloroso, ¿verdad? Verlo. Pero es un proceso, pero necesitamos observar en qué partes yo estoy contribuyendo con eso para sanar lo que a mí me corresponde, porque no puedo sanar a todos los demás a que están afuera, pero sí puedo ocuparme de mí y sí puedo ocuparme de estar bien. No se trata de, por ejemplo, en ese caso de las relaciones tóxicas, de vivir para siempre forever alone. ¿No? Sí, es lo que decimos cuando estamos con relaciones tóxicas. Forever alone, y es la solución. Exacto. No, pero sí tenemos que sanar lo que es nuestro para no caer de nuevo con otra persona con el mismo patrón inconsciente, porque es algo que no podemos ver de nosotros mismos. ¿Tú nos podrías decir más o menos qué tipo de patrones inconscientes te dijiste, wow, esto es algo mío que tengo que resolver? Que encontramos así, bueno, si nos puedes compartir algo. Claro, pues bueno, desde todo, o sea, desde el momento del diagnóstico, pues yo no entendía, ¿no? Por la edad, todo el mundo me decía, pues eres una mujer muy joven, entonces, ¿por qué una mujer tan joven presenta esta situación? Y los médicos, normalmente un médico tradicional, un médico que pues no ha recibido estas herramientas a nivel de psicoterapia, como lo ha hecho la doctora, de neuropsicología, y esto pues no lo entiende, ¿no? Entonces, básicamente los médicos se enfocan únicamente a darte un tratamiento y a decirte, pues ya tómate tus pastillitas, que yo obviamente siendo médico también recomiendo siempre la responsabilidad de que la cuestión médica hay que continuarla, hay que y seguirla. como médicos lo seguimos, pero en cuestión de las situaciones emocionales, de las situaciones mentales, pues ninguno de ellos la ve, o sea, te ven como la enfermedad tal, pero no te ven como la persona tal.
de algo que me encanta de la doctora es que, como ella lo dice, eres una vida única, eres una persona única y te ve como una vida valiosa. Entonces eso hace que te pueda ver de una manera integral y que te pueda ver en un todo. Entonces, bueno, el primer proceso pues fue entender por qué, ¿no? O sea, porque a mí me toca vivir una enfermedad estando joven, o por qué me toca tener esas cirugías estando joven. Y pues lo fuimos trabajando poco a poco hasta darnos cuenta que había ciertas cuestiones que son muy profundas, que hay que trabajar muy en el inconsciente, pero que son las que pues te toca vivir, ¿no? Porque no siempre todo va a ser perfecto, pero puedes procesarlo mientras lo estás llevando a cabo. Entonces fue primero ir procesando esos duelos que ningún otro médico me había ayudado a procesar, fue procesar la cuestión de la fertilidad, fue procesar la cuestión de los ovarios, posteriormente fue procesar ya el estar en proceso de salida de esto. ¿Por qué permitir que a veces existan personas que ya no ajustan en tu vida? Y entonces permitir soltarlas, porque no solo es soltar a nivel físico, soltar a nivel emocional. Y entonces en esa parte a mí me encanta, porque la doctora siempre me dice, ¿no? Tú eres una hija del anhelo de la vida, y eso es algo que a mí se me ha quedado grabado para toda la vida, porque a donde voy siempre siento que voy caminando en fe y caminando con seguridad. Y me refiero a caminar en fe porque ella me ha aportado, me ha ayudado a tener las herramientas mentales y espirituales, emocionales y físicas para que yo pueda caminar en fe, y entonces pueda tomar antes de no salir, pues de estar en mi casa, pueda tomar un avión yo sola, y lo que nunca había hecho, quedarme en un lugar que no fuera un hotel donde todo estuviera seguro, donde todo estuviera controlado, sino llegar a un lugar donde yo podría salir y donde tuviera que tomar mis propias estrategias, no solo de supervivencia, sino también de saber vivir y de disfrutar cada instante y cada momento, y de empezar a quererme y de empezar a darte cuenta que cuando algo ya no se da o no funciona, que es algo que se nos da mucho a las mujeres, si una relación no funciona, entonces yo estoy mal, yo tengo la culpa, yo soy el responsable, esto, el otro, y no. Y en ese aspecto pudiste observar algunas cosas de la información que viene en la familia, ¿no? Porque es importante que eso lo maneja precisamente toda esta ciencia del conocimiento del transgeneracional que le llamamos, y de cómo nos afecta en diversas partes del cuerpo esta información. Entonces somos seres que guardamos muchísima información, y que a veces nos toca una enfermedad o un comportamiento, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿No? ¿O por qué soy así? ¿Por qué me tocó? Y entonces vamos observando nuestros patrones y decimos, mi mamá, mi papá le pasó eso, etcétera. Mi abuelita. No significa que eso vaya a ser la sanación completa, pero nos da mucha luz y mucha paz. Y por otro lado, entonces sí nos da mucha capacidad de poder, digamos, reinstalar o ajustar el software interno, para saber que eso fue parte de las circunstancias previas de nuestros padres, pero que podemos ahora sobrepasarlas, reprogramarlas, hacerles un upgrade, hacerles una, ¿cómo se dirá? Pues sí, una reprogramación más sana, más saludable, que siempre podemos tomar lo bueno, lo útil, lo conveniente de todas las personas que han tocado nuestra vida, todas, incluso aquellas que consideramos que no han sido muy buenas, pero que nos permiten evolucionar, ¿verdad? Pero eso se logra haciendo conciencia, ¿verdad? Entonces es un trabajo que pareciera que con hipnosis es trabajar nada más con el inconsciente. En realidad estamos haciendo conciencia, tratando de darle luz a lo inconsciente para poderlo transformar profundamente, y da cambios sorprendentes, maravillosos. Y yo aquí estoy súper feliz de estarte viendo tan hermosa, tan bonita, tan jovial y tan valiente y tan plena, sobre todo, que eso es, sí, para mí es fundamental, es una maravilla. No, la maravilla es usted, es un regalo para mi vida. Sí, para mí es muy importante comentar que el fomentar esa autoestima desde el punto de vista de la terapia de hipnosis, y el fomentar esa seguridad, porque la gente piensa hipnosis, y yo lo reconozco como médico, yo estaba totalmente, o sea, yo no sabía que era hipnosis. Entonces en la primera sesión que tuvimos, la doctora fue muy cuidadosa, siempre es muy cuidadosa, de hecho en todas las sesiones, porque desde un punto de vista, como ella lo menciona, desde una distancia protectora,
va haciéndote ver todos esos procesos que vives, que te están pasando, que te están ocurriendo, y entonces los vas analizando, los va desmenuzando, vamos viendo los patrones y vamos entendiendo por qué a veces tenemos ciertas conductas, por qué buscamos ciertos patrones, o por qué nos pueden ocurrir ciertas circunstancias que vienen desde mucho atrás, ¿no? Que a veces no dependen de nosotros, sino que vienen como de, pues ya son cuestiones más generacionales, pero una vez que lo entiendes, dices, ok, entonces no es mi culpa, ¿no? Entonces ahí puedes tomar una calma y empiezas a perdonarte y empiezas a perdonar todo lo que estoy alrededor, y eso es algo que quiero comentar porque me parece fundamental. El perdón, creo que es el perdonarnos a nosotros mismos, las cosas que nos han pasado, las cosas que hemos hecho, las cosas que nos han ocurrido o que alguien nos ha hecho, es una de las cosas fundamentales para poder sanar el cuerpo y para poder sanar el alma y para poder soltar y para poder volar. O sea, creo que eso es una de las cosas que yo le agradezco infinitamente a la doctora Elenita, porque me ha enseñado desde el punto espiritual, que era cuando lo mencionaba, a perdonar, a perdonarme, a amarme, a cuidarme. Entonces esa es la parte espiritual que entra y que se conjunta con los conocimientos que ella tiene a nivel de neuropsicología, a nivel de la terapia y a nivel médico, que hacen que esto sea algo súper integral, y que pues yo ahora puedo estar aquí con toda la felicidad del mundo, disfrutando de Cancún, y como ayer hicimos, escribiendo en la arena, pues dando las gracias pues a todo el universo, a Dios, a la vida, de poder estar aquí y de poder pues dar testimonio de esto que está ocurriendo, gracias a la doctora, que me agradezco infinitamente, porque a pesar de que había días y semanas donde, ¿cómo estás? Todo iba muy bien, y de repente, ay, pues pasó esto, ¿no? Entonces nunca desistió, al contrario, nunca te juzga, nunca te critica, nunca te dice, no, esto está mal, al contrario, siempre ha sido muy abierta. Es uno de los principios fundamentales que también trabajamos, el no juzgar. Pero obviamente yo como médico procuro estar en una postura neutra de no juzgar, porque yo también obviamente, bueno, es mi postura y soy ser humano, y esto se logra a través de la compasión, de la comprensión de que cualquier persona que estuviera exactamente en tus mismas circunstancias haría lo mismo. Y para lograr eso realmente se necesita conectarse con una compasión muy profunda, porque a veces los dolores son muy intensos. Y todo esto es fundamental, perdón que te haya cortado, no, está bien, porque el perdón efectivamente es muy importante, pero también el no juzgar y el no juzgarse. Porque cuando somos mujeres y que no somos lo suficientemente bonitas y que no somos lo suficientemente inteligentes y que no soy lo suficientemente quién sabe qué, y me estoy juzga, es un maltrato terrible. Por favor, si puedes dejar de hacer eso hoy, simplemente stop it. Y con eso te vas a liberar de muchas cosas. De muchas cosas. Sí, tienes que entender que, o sea, por eso es donde digo que entra la cuestión espiritual. Tienes que entender que eres una criatura de la vida, eres hija del anhelo de la vida, no eres hija nada más de tus papás y de tus abuelos, y que hicieron y deshicieron y que todos tienen la culpa. No, eres hijo del anhelo de la vida y tienes muchas más cosas de lo que te imaginas. Estás aquí porque la vida quiso, existes porque Dios en su infinito amor y sabiduría tiene algo para ti. Y entonces entender eso realmente en el corazón es fundamental, porque nuestros dolores vienen de no sentirnos amados por nuestros padres, de no sentirnos aceptados por la familia o rechazados por una sociedad, porque nuestros corajes, nuestras emociones desacomodadas vienen de no comprender el mundo en el que vivimos, que nos enfoca a través, por ejemplo, de las malas noticias que vemos en los noticieros, nos enfoca y nos hace que estemos hipnotizados a ver todo lo malo y negativo y problemas que hay en el mundo, cuando hay una infinidad de cosas maravillosas que también están sucediendo, como por ejemplo todas las reacciones químicas que están sucediendo en tu cuerpo ahora mismo. Como todos los mecanismos que se activan para que tú sanes. Eso es un universo de sabiduría infinita y que tiene uno que aprender a apreciar, ¿verdad? Pues yo creo que esa es otra de las herramientas, la gratitud, por ejemplo. Hace rato no mencioné dentro de las herramientas espirituales, la gratitud, la fe. Y la fe es
¿Cómo definirías la fe, por ejemplo? Ayer me diste una definición muy hermosa de fe. Sí, a mí, bueno, lo que le digo a la doctora Elenita es que en todo este proceso de la terapia, cada vez que yo recibía una sesión, que la hipnosis, quiero que les quede muy claro que no es como hipnotizarte como todo el mundo está acostumbrado a verlo en una película o en una serie. O sea, creo que es muy importante porque como paciente o como una persona externa que no tiene, o sea, que no tiene idea de qué es, pues a lo mejor lo entiende mal. Y no lo es entienden así. Como control mental desde una persona que es muy poderosa y que tiene los poderes mágicos. Y no, ¿verdad? Siempre les digo, no soy yo tengo una técnica, tengo ciertos conocimientos, pero la poderosa eres tú. Tú eres quien va a hacer las cosas y los cambios y los ajustes saludablemente de acuerdo a lo que puedas, a lo que tu organismo es capaz de afrontar en estos momentos para el siguiente paso y para el siguiente paso. Entonces, perdón que te interrumpa, pero quería explicar que no es control mental, ¿no? Sí, no, para nada. Es algo muy bonito porque es poder, a través de cómo ella te va guiando, de cómo te va dando paso a paso, para ir introduciendo, para ir entrando en tu mente de una forma muy cuidadosa y muy protectora, que tú puedas ir viendo esas cuestiones que te están ocurriendo. Y bueno, pues ya existen unos procesos más profesionales que ya conoce, donde pues tú vas a ver todo lo que te ocurre, y entonces una vez que sales y que termina la sesión, te vas a sentir totalmente pleno y te vas a sentir totalmente liberado y te vas a sentir totalmente feliz. O sea, de hecho hay muchas ocasiones en las que me siento así como con una paz muy inmensa y con una energía, porque aparte te sientes con una energía totalmente distinta, porque justamente eso es lo que hace, como que se mueve la energía de lo que está siendo negativo, de lo que te está bloqueando, te permite verlo a través de todo ese proceso mental hacia algo positivo y hacia algo que te hace crecer y que te hace sentir como que realmente estás tomando tú el poder en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón. Y como ella lo dice, ¿no? El cuerpo se encarga de irlo regulando, de irlo equilibrando, y la mente también. Entonces eso te empodera. Y ahí es a donde voy. Caminar en fe o tener fe es dar un paso con toda la seguridad de que no estás solo en esto. A lo que me refiero es que el universo, la energía del universo, tu propia energía, la propia energía que tú tienes, tu propia esperanza y las herramientas que pues con la doctora he logrado tener, me permite dar el siguiente paso y luego el siguiente paso, y es caminar con certeza en la vida, caminar con la certeza de que Dios está contigo. De que Dios está contigo y que te está acompañando y que va dentro de ti o que está alrededor de ti, independientemente del tipo de religión o creencia que tú tengas. Es una cuestión más de tener la certeza justamente en que las cosas pueden estar bien y que tú puedes avanzar un paso y otro paso y otro paso. Una de las partes que me encantan y me fascinan de la terapia es que en una de las sesiones siempre me decía, no es como si estuviera subiendo una montaña donde primero estaba aquí y ahora yo siento que ya voy casi a llegar, ¿no? Como ya casi voy a alcanzar la cima y voy a poner mi banderita de sí, ¿no? Lo logré, y por lo menos he dado pasos. Creo que al principio le decía, es que he dado pequeños pasos, pero ella me decía, no, estás dando pasos que parecen pequeños, pero que son en realidad grandes pasos. Entonces ahí es donde entra la fe. La fe es esa voluntad de caminar con certeza y de ir dando esos pasos con certeza, pensando que Dios está contigo y que te acompaña en cada paso que vas dando, donde vas avanzando, y que te va a poner a las personas que son indicadas siempre y cuando tú estés dispuesto y estés abierto a recibirlas. Porque si tú sigues manteniendo esa actitud cerrada de que no quiero recibir nada y no quiero ayuda y no quiero esto, pues nunca te vas a ser consciente de lo que estás viviendo y no vas a lograr crecer y no vas a lograr salir de donde estás. Entonces tienes que tener esa apertura de decir, pues yo me pongo en las manos de personas que son expertas, que son realmente profesionales, que son realmente humanas, que son espirituales, como la doctora Elenita, que puedan ayudarte y que te van a manejar de una forma integral, donde vas a poder realmente, si tú tienes tu voluntad, tu certeza y tu fe, vas a poder salir adelante y vas a poder dar pasos que para ti son pequeños, pero en realidad son pasos agigantados, donde el universo y donde pues la doctora y todo el mundo te va acompañando. Y aunque a veces sientas como que otra vez te da un jalón hacia abajo, ¿no? O sea, vuelves nuevamente a subir, porque es parte de ese ciclo de la vida que ella misma entiende, y donde te va ayudando, y cada vez va a ser más hacia arriba, más hacia arriba, más hacia arriba, hasta que llegues a
pues a cumplir esas expectativas y a vivir, que es lo más importante, o sea, disfrutar la vida. Entonces, pues la verdad yo estoy sumamente agradecida con la doctora Elena y claro que no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, aprendemos también que la vida, no porque uno entre en terapia, hagas un proceso, ya después de que, ya cuando termino ya estoy completamente feliz. La felicidad es el proceso de hacerlo diario y cotidianamente, y no significa que no vayamos a tener nuevas dificultades, pero tienes muchas más herramientas para enfrentarlas y salir de ellas más rápidamente y aprender de ellas más fácilmente y poder dar el saltito más rápido y avanzar. Y hay gente que da super saltos cuánticos así enormes, ¿no? Nadie tiene la vida ni comprada ni fácil, nadie. Ajá, por muy estruendosamente célebre que parezca, o por muy hermoso que parezca un actor, nadie tiene la vida perfecta, ni comprada, ni arreglada, ni parejita. Todos los seres humanos, que eso es algo fundamental, tenemos que aprender a vivir y aprender a saber que tenemos dificultades. Pero lo más importante es que quiero que sepas que tienes todas las herramientas para afrontar cualquier dificultad, porque eres un ser divino, porque Dios te creó con toda la capacidad de enfrentar cualquier monstruo que existe en este planeta, por decirle así, ¿sí? Claro que quisiéramos tener asegurada nuestra vida perfecta, ¿verdad? Y eso causa mucha ansiedad, por cierto. Queremos tener nuestra vida perfecta, ya que esté todo bien, y ya que sea como yo quiero, y ya que esté los millones en el banco, y ya que esté no sé qué. Pero tenemos que aprender a vivir más humanamente y disfrutar el presente, pero ir aprendiendo conscientemente e inconscientemente para seguir desarrollando las herramientas que te permiten afrontar cualquier dificultad. Eso es, bueno, como eso y muchas otras cosas son parte de la terapia, porque es muy importante no quedarnos nada más en el aspecto físico como seres humanos. Tengo una enfermedad, pero que voy con el doctor y sí, claro, damos medicamentos y todo esto, pero siempre hay un componente emocional detrás, y siempre cualquier enfermedad, por mucho que tenga un nombre rimbombante, tiene esta serie de cosas detrás que está sintiendo la persona de manera muy única y personal, que necesitan ser vistas, que necesitan atención y que necesitan ser acomodadas, sanadas. Entonces, pues te agradezco infinitamente, Marlene. Yo no sé si quisiera decir algo más. Te agradezco infinitamente porque tu testimonio, o sea, no es fácil expresar por las dificultades que uno atraviesa, y sobre todo estar como dispuesto a que se haga viral o que se muestre por todos lados. No es fácil, créame. Y por eso le agradezco infinitamente a Marlene que nos haya ayudado con este testimonio, porque tenemos la intención de ayudar al mayor número de mujeres, aunque sea con pequeñas gotas de información o a través de pues, lo que podamos hacer humanamente. Yo lo que quiero que te lleves es un mensaje de amor. Somos médicos, pediatras, sí. Yo soy cirujana pediatra, ella es mi amiga, es pediatra, pero eso nos ha hecho ver mucho dolor humano en los niños, pero también eso gracias a eso nos ha hecho muy sensibles, y hemos podido trabajar por también ver el sufrimiento de los papás, pues querer ayudarles desde otra perspectiva. Y qué mejor que a través de herramientas diferentes. Por eso es que yo creé un sistema que se llama así, Deshipnotízate y reprograma tu bienestar, y que se ajusta a cada padecimiento y cada individuo, basándonos en estos 5 aspectos fundamentales del ser humano: su parte física, su parte mental que piensa, la parte de la mente que anda por ahí brincando de rama en rama, y de la mente inconsciente, que es muy poderosa, pero que si no le hacemos caso es así, es inconsciente, y nos hace de las suyas, nos puede traicionar, nos causa mucho dolor, el aspecto emocional y de la energía. Completando esto, podemos proporcionarle más herramientas a cada uno de los seres maravillosos que somos, para que puedan surgir como naturalmente debe surgir nuestras capacidades y nuestras habilidades para enfrentar este mundo, conectados con una
con Dios, o como le quieras llamar, con el universo, con la energía fundamental, como le quieran llamar. Yo le llamo Dios, y creo que eso es un mensaje fundamental. Tenemos que reconectarnos, que es lo que mucha gente dice, que reconectarse con la naturaleza, reconectarse con los demás, pero también consigo mismo, ¿verdad? Y entonces nuestro mensaje básicamente es de amor, para que sepas que eres una persona importante, que eres una persona valiosa, independientemente de las circunstancias y de cómo te expliques la vida. Tienes que saber que eso es solamente una pequeña parte de ti, ¿ah? La mente que piensa, pero que no siempre tienen la razón al 100%. Y que se puede modificar, que se puede transformar. Y que puedes cambiar, que puedes modificar, que ese es tu poder verdaderamente, que puedes sentirte feliz independientemente de lo que haya afuera, de las circunstancias que hayan pasado, de tu historia, de tus padres, de quién sabe cuánta cosa, ¿verdad? Sí, sí. De las circunstancias político-económicas de un país, etcétera. Entonces, ese es nuestro mensaje de amor el día de hoy. Gracias, Marlene, porque eres un ejemplo de vida. Es una hermosa pediatra, que además tengo que aprovechar para decir que es el ángel que organizó al grupo de médicos inmediatamente después del terremoto que acabamos de vivir en la Ciudad de México en el septiembre del 2017, 19 de septiembre precisamente, y en donde hubo muchos niños afectados, y que así como pueden ver, este angelito estuvo actuando muy activamente en que pudieran coordinarse médicos y tanta gente que estuvo cooperando con el grupo médico para ayudar a muchísimos niños que de otra manera pues no hubieran recibido apoyo, ayuda. Entonces, todo eso pocas veces se comenta, lo hablaremos en otra sesión. Pero es un ser muy hermoso, y así como ella, todos somos seres valiosos, todos. Ojalá todos y cada uno pudiéramos ver a los demás con los ojos con los que Dios nos ve. Y no habría problema. Y descubrir ese talento. No habría tantos problemas en el mundo, sería más fácil entrar en amor, en compasión y en comprensión, en armonía. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este video. Si les gustó, si obtuvieron alguna un insight o darse cuenta de algo, pues por favor escríbanlo en los comentarios de aquí abajo. Por favor, pueden visitar el sitio web que se llama www.dra de doctora Elena Aguilar Sánchez.com, o escribir un correo electrónico que está aquí abajo en donde vamos a poner este video. Y mujer, hombre, por favor, sepan que son seres maravillosos y que merecen ser felices y que Dios los ama. Sí, pues yo quiero darle las gracias, doctora, y quiero aprovechar para decirles que por favor no se pierdan la oportunidad de contactar a mi ángel, que es la doctora Elenita Aguilar, que además de ser sumamente profesional, sumamente humana, es una persona extraordinaria que les va a cambiar, les va a ayudar a tener herramientas para cambiar su vida. Se pueden empoderar, no lo duden un segundo, de verdad, se los digo de corazón, ustedes pueden ser la mejor versión de ustedes mismos, y lo único que tienen que hacer es tener confianza y poderla contactar, porque les va a ayudar, les va a cambiar la vida y les va a dar alas para volar, así como yo ahora siento que de oruga ya me transformé a mariposa. Entonces, muchas gracias. Tú puedes, empodérate. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.